están, hermanos queridos? Una vez más nos encontramos con ustedes a través de tu canal de estudios bíblicos que dimos a llamar La Biblia Habla. Esperemos en Dios que todos ustedes estén bien, que se encuentren bien de salud, que hayan sido bendecidos por el Señor durante la semana. Y hoy continuaremos, en este sábado, estudiando el mensaje de Dios a las 7 iglesias. Hoy trataremos la segunda iglesia que Dios ha dejado en Apocalipsis registrado, el mensaje tan importante para nosotros y para nuestras vidas. No es nada más y nada menos que la historia de la iglesia cristiana lo que estamos estudiando. Y como tal, pues buscaremos la presencia de Dios en nuestras vidas y sobre todo en este estudio que Él dirija tanto la mente de ustedes que están viendo estos videos como la mía, para poder expresar solamente lo que la Biblia enseña y no apartarnos a nuestro criterio nada de lo que podamos decir y pensar. Vamos a buscar la presencia de Dios, sin antes pedirte que te suscribas a nuestro canal, que compartas los videos, que si tienes comentarios, pues aquí abajo del video puedes comentarlos tranquilamente. Si quieres comunicarte con nosotros para charlar de cualquier otro tema, también lo puedes hacer. Entonces, cerramos paréntesis y ahora sí vamos a buscar a Dios en oración para empezar el estudio de esta tarde. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das el privilegio de poder abrir tu palabra. Gracias porque nos amas. Gracias por estos mensajes que vienen desde las letras atesoradas en ese libro maravilloso que es tu Santa Biblia. Gracias por tu amor y misericordia, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y que ilumines nuestra mente para tener capacidades dadas por ti, para entender los mensajes que provienen de lo que tú has dejado en tu palabra. Gracias por tu amor y bondad, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras rebeliones también. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y a ser sumisos a tu palabra. En tus manos nos encomendamos en este estudio por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La semana pasada estuvimos viendo la primera iglesia, que fue la de Éfeso, que era la iglesia del caballo blanco que salía venciendo para vencer, la iglesia que fue la primera iglesia cristiana en la era apostólica, que llegaba desde el año 31 hasta del año 34 hasta el año 100, ¿verdad? Pues hoy llegaremos al estudio de la segunda iglesia, que viene desde el año aproximadamente 100 hasta el año 313. ¿Y qué mensaje contiene la iglesia de Esmirna? ¿Qué mensaje Dios le da a el ángel que estaba en la iglesia de Esmirna? Pues para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 8 en adelante. Vamos a escuchar lo que la palabra de Dios nos tiene que decir. Iremos desmenuzando un poquito. Como siempre sabemos, no vamos a hacer un video largo. Hay mucho para hablar sobre esta iglesia. No vamos a hacer un video largo. Vamos a ser concisos y tocar algunos puntos importantes con respecto a esta iglesia. Dice el versículo 8, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Notemos esto: el primero, el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. El encabezado del mensaje se lo da Cristo al ángel, diciendo: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, y le da pautas importantes. El primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. ¿Por qué Cristo empezaría el encabezamiento al mensaje a esta iglesia de esta manera? Pues vayamos desglosando el mensaje a la iglesia para darnos cuenta el por qué Cristo encabezó de esta manera este mensaje. Versículo 9, yo conozco tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico,
y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. Para esto habría que hacer un estudio aparte, ¿verdad? Para descubrir quiénes son, y ya lo haremos, sin lugar a duda lo haremos, quién es, a qué representa esta sinagoga de Satanás. Hoy daremos algunas pautitas pequeñas y no entraremos en muchos detalles con respecto a esto. Dice el versículo 10, no tengas ningún temor de lo que has de padecer. Notemos aquí empieza a tener sentido el encabezamiento que Cristo hizo al mensaje de la iglesia de Esmirna. Dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo va a echar a alguno de ustedes en las cárceles para que sean probados y tengan tribulación por 10 días. Recordemos que en profecía es igual día por año o sedado, ¿verdad? Por 10 días tendrían tribulaciones los que pasarían en este periodo de la iglesia cristiana. Y dice así, dice, y tendrán tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la segunda muerte. Interesante, ¿verdad? Interesante. Esta iglesia aparentemente iba a sufrir una persecución. Era la iglesia perseguida. ¿Por quién era la iglesia perseguida? Pues por dos grupos. Primeramente, el primer grupo que era perseguidor, acusador, era la sinagoga de Satanás. Satanás es el gran acusador. Pero parece que dentro de esta iglesia de Esmirna había un grupo que estaba dentro de la iglesia, pero no era de la iglesia. ¿Cómo entendemos esto? Dice el versículo 9, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. ¿Cómo puede una iglesia ser pobre pero rica? Pues era pobre en dinero, pero rica en buenas obras. Las obras de esta iglesia eran maravillosas, Era una iglesia que crecía, perseguida por dos vertientes. Primera, por la sinagoga de Satanás. Los mismos de ellos los traicionaban. ¿A quiénes? Al imperio romano. Los emperadores romanos eran los que perseguían a la iglesia en esta época de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Dice el versículo 9, yo conozco tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, miren esto, y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. O sea, que esta iglesia, que era rica en buenas obras, tenía dentro de ella un grupo que se decían ser judíos, pero no los eran. Decían ser de ellos, pero no los eran. ¿Y cómo se entiende esto, Alejandro? Pues es simple, es simple. En todos los tiempos de las iglesias, Satanás siempre ha tratado de infiltrar, de meter el mundo dentro de la iglesia. Utiliza gente, utiliza muchos métodos, ¿verdad? Confusión doctrinal, confusión de engañamiento de doctrina, a eso me refiero, de mezcla de mundanalidad con la santidad, que no puede ser jamás, pero sin embargo se logra a través de la permisibilidad de determinadas cosas, ¿verdad? De rebajar las normas. Entonces allí empieza a colarse el mundo dentro de la iglesia y tiene sus adeptos, de esos que dicen ser judíos y no lo son, esos que dicen ser cristianos y no lo son, pues son nada más y nada menos que estos infiltrados o la sinagoga de Satanás. Ya hubo esto en los tiempos de la sierva del Señor en Elena de Huay. ¿Y dónde podemos encontrar documentación con respecto a esto? Pues vayamos al espíritu de profecía y notemos lo que dice la sierva del Señor en el libro Spaulding and Magan, en la página 1 nomás. No hay que entrar mucho. Allí en la página 1 dice algo muy interesante
la sierva del Señor, Elena de White. Mira lo que dice la sierva del Señor en el libro Spalding and Magan. Página 1. Dice: vi que la iglesia nominal, dice ella, y los adventistas nominales, la iglesia nominal y los adventistas nominales, esos que decían ser judíos y no lo eran, dice, al igual que Judas, nos traicionarían y nos entregarían a los católicos para obtener, dice ella, la influencia de ellos e ir en contra de la verdad. Los santos entonces serán un pueblo oscuro. Presten mucha atención a esta cita, hermanos. Presten mucha atención a esta cita. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido. ¿Por quiénes? Por los católicos. Pero la iglesia y los adventistas nominales, que conocen nuestra fe y costumbre, traicionarán a los santos y los entregarán a los católicos, diciendo que ignoran las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y son indiferentes para con el domingo. Terrible cita. Allí vemos grupos que eran judíos, pero no lo eran, ¿verdad? El que es judío, literalmente, es de la sangre de Abraham. Ahora, Jesús dijo que no solamente de la sangre de Abraham pueden haber judíos, sino todo aquel que cree en Cristo también es judío. Pero aquí en este caso encontramos a judíos que dicen ser judíos y que no lo son y que son sinagoga de Satanás. O sea, que se infiltran dentro de la iglesia y que hacen divisiones dentro de la iglesia. ¿Cómo? Por ejemplo, en el caso de los tiempos de la sierva del Señor, que se les llamaba en aquellos tiempos adventistas nominales a los que no querían guardar el sábado, eso era para aquellos tiempos. Hoy también hay adventistas nominales, pero ya no con el tema del sábado. Hoy ya el tema del sábado no está en discusión. ¿Qué cosas están en discusión hoy con los adventistas nominales? Por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, la vestimenta, por ejemplo, la mundanalidad dentro de la iglesia, por ejemplo, el divorcio y el recasamiento, por ejemplo. Hay tantos ejemplos podemos dar de lo que es hoy día el adventismo nominal, de lo que es el verdadero adventismo, ¿verdad? Algo hemos mencionado cuando estudiamos en el estudio de los 10 capítulos de la historia del pueblo de Dios, ¿verdad? Cómo el adventismo nominal prefirió aferrarse a las iglesias y a las posesiones materiales de la organización antes que mantenerse fiel a la fe adventista, ¿verdad? De no participar en la guerra. Pues allí tenemos un caso notable de los que dicen ser judíos y no lo son, ¿verdad? Aquellos que decían, estamos de acuerdo con guardar el sábado, pero no como ustedes lo quieren guardar. No, eso es lo que ustedes quieren hacer, es fanatismo, extremismo, ¿verdad? Si nosotros tenemos que ir a la guerra a servir a la patria, pues tenemos que hacerlo. Pero se olvidan que años atrás, en la guerra de secesión, ningún adventista participó en la guerra, solo uno y fue desglosado. Pero se olvidaron de eso, ¿verdad? El hermano Daniel, sobre todo, se olvidó de eso. Y qué raro, porque el hermano Daniel se crió al lado de la sierva del Señor. Pero bueno, Kellogg también. Y así terminaron, ¿verdad? Esa es la sinagoga de Satanás, mis hermanos. Aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Aquellos que dicen guardar los mandamientos de Dios, pero con otro fin, ¿verdad? No con el fin de obedecer a Dios, sino con el fin de, como medio para colocarse dentro de una organización, infiltrarla y así poner sus ideas dentro de ella. Ese era el primer grupo que perseguía a la iglesia de Esmirna, a los cristianos judíos de la iglesia de Esmirna. ¿Y cuál era el otro grupo que perseguía entonces a los cristianos de la iglesia de Esmirna, que le produciría dolores por 10 años? Pues ni más ni menos
que el Imperio Romano. Esta sinagoga de Satanás trabajaba a favor del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque entregaba a los cristianos primeros de aquella época al imperio, los delataba para zafar ellos, los delataba, decía dónde se ocultaban, dónde tenían sus reuniones. Para esta época los cristianos se reunían en las catacumbas, en los sepulcros, en los cementerios, en las cuevas debajo de la tierra, se escondían para tener los cultos y las reuniones, ¿verdad? No era una iglesia habilitada por el Estado, era el grupo poco conocido, no se conocía, se creían muchas cosas aberrantes de los cristianos, decían que eran caníbales, que practicaban magias y qué sé yo. Lo mismo puede y va a pasar hoy día, en estos días finales de la historia del mundo, lo mismo va a pasar, ¿verdad? A los genuinos cristianos adventistas se los va a tratar como mercenarios, fanáticos, extremistas, de todo lo que tú puedas ocurrirte. Se te puede ocurrir, de ese modo se le va a tratar a los genuinos cristianos adventistas del tiempo del fin, ¿verdad? Y aquí vemos en el texto de Spaulding y Magan cómo ese grupo de cristianos nominales adventistas pues entregaba a los genuinos adventistas del séptimo día a manos del gobierno. Esto es lo que Elena de White estaba contando, era una visión del futuro, de lo que ella veía en el futuro, no lo que pasó en su tiempo. Ella lo vio en su tiempo, pero lo vio a futuro esto, ¿verdad? Que los adventistas nominales irían a buscar a la casa de los genuinos adventistas junto con los católicos. Otros Judas, como quien diría, ¿verdad? Judas también era de la sinagoga de Satanás. Judas era también de la sinagoga de Satanás. Pero volvamos entonces a nuestro texto. Dice el versículo 10, no tengas ningún temor de las cosas que ha de padecer. He aquí el diablo va a echar a alguno de ustedes en la cárcel, para que sean probados y tengan tribulación por 10 días. ¿Cómo puede ser una tribulación por 10 días? ¿Solamente por 10 días fue la tribulación? No, no fue solamente por 10 días. No fue solamente por 10 días. Y buscando en Wikipedia, en el diccionario aquí de internet, encontré una cosa muy interesante. Una cosa muy interesante. Hubo muchas persecuciones del Imperio Romano a los cristianos, pero una particularmente fue la más larga y duró, casualidad, 10 años. 10 años. Esto Juan lo estaba viendo antes que ocurriera. Y sin embargo, Dios le estaba mostrando a la iglesia de esa época, de la iglesia en el período de Esmirna, que iba a padecer por 10 años, hasta el año 313. Pero la persecución por 10 años fue desarrollada por el gran emperador romano Diocleciano. Fue terrible esa persecución, hermano. 10 años devastando al pueblo cristiano. 10 años de terror, de persecuciones, de ocultarse donde se pueda, de reunirse como se pueda. Era terrible, hermanos. Las matanzas, eran llevados a los circos romanos, allí los mataban los leones, los quemaban en la hoguera. Era terrible el odio hacia esa secta aborrecida por los emperadores romanos y sobre todo por Diocleciano, que ese sí, la persecución de él duró 10 años, 10 años, ¿verdad? La persecución, dice en Wikipedia, dice también llamada la Gran Persecución, fue la última y quizás la más sangrienta persecución a los cristianos en el Imperio Romano. En 303 la tetrarquía tomada por Augusti Diocleciano y Maximiliano y los Césares Galerio y Constantino emitió una serie de edictos que abolían los derechos legales de los cristianos y exigían a la vez que cumplieran con las prácticas religiosas tradicionales. Edictos posteriormente se
se enfocaron en el clero y demandaban sacrificios universales, ordenando a todos los habitantes a realizar sacrificios a los dioses y a los emperadores. Y la persecución varió en intensidad a lo largo de su imperio. Las impresiones más débiles las presentaron en Galia y en Britinia, donde únicamente se aplicó el primer edicto, mientras que las violentas se fueron a las provincias orientales, aunque las leyes persecutorias serían anuladas por diferentes emperadores en distintas épocas, pero el edicto de Milán en el año 313 de Constantino y Lucio ha marcado tradicionalmente el fin de la persecución a los cristianos. Por eso, en el año 313 situamos el final del período de la iglesia de Esmirna. Allí terminan las persecuciones. ¿Con qué? Con la supuesta conversión de Constantino el Grande. Se vuelve el cristiano. Entonces corta la persecución a los cristianos, ¿verdad? Pero hasta esa época, todos los césares que vinieron durante esa época, desde el año 100 en adelante, y sobre todo Diocleciano, que tuvo una persecución de 10 años al cristianismo, muchos tuvieron 1 año, 2 años o 3 años, pero Diocleciano fueron 10 años seguidos que duró su poderío en Roma. Fueron 10 años de persecución, de matanza, de terrible agonía para el pueblo cristiano. Lo que estaba predicho en el Apocalipsis se cumplió. Y nadie se dio cuenta, pero se había cumplido. Muy bien, este es el período de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá el daño en la muerte segunda. Por eso Cristo empieza el encabezado a esta iglesia como el que estuvo muerto y vivió, porque muchos murieron en esta época, muchos mártires padecieron por esta época. El primero y el último, él fue el primero mártir supuestamente, aunque no fue mártir, pero él fue el primero y él va a ser el postrero, porque cualquiera que le hiciera algo de estos mis hijos más pequeños, a mí me lo hiciste, ¿verdad? Así que es como si se lo hubieran hecho a él también. Por eso encabeza el comienzo al mensaje a la iglesia de esta manera. Yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, y dice estas cosas. Alienta a la iglesia, que aunque es pobre en dinero, es rica en buenas obras. Ojalá tú y yo podamos ser ricos en buenas obras. Este es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Prepárate, porque a partir de ahora viene el mensaje a la otra iglesia que viene después del año 313, con el edicto de Constantino, con la introducción ya, sí, a través del edicto de Constantino, de mucha doctrina pagana metida dentro del cristianismo. Muy bien, hermano, hemos terminado el estudio de hoy. Esperemos que sea de agrado, que haya sido de agrado, que te haya quedado claro. Si tienes alguna duda, no dudes en escribirnos debajo del video, comunicarte con nosotros. Y suscríbete a nuestro canal, comparte nuestros videos y vamos a terminar este estudio con una oración. Quisimos hacerlo cortito, conciso, pero te hemos dado bastante material interesante como para entender algunas cosas. Vamos a buscar a Dios en oración, postrémonos de rodillas y nuestra mente pongámosla en conexión con el cielo. Cariñoso Padre y Dios bueno que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor, tu misericordia, por todo lo que nos das cada día, sobre todo porque nos muestras a través de tu palabra cómo tú cuidas y diriges a tus hijos y a tu pueblo a través de las difíciles circunstancias que han tenido que pasar. Así como la iglesia de Esmirna ha tenido que sufrir persecución por tantos años, tú le dices: yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. De esa manera les consuela de algún modo
para que ellos no crean que no han pasado lo que Cristo padeció. Por eso, Señor, te agradecemos por tu amor y tu misericordia, y porque sabemos que los mártires resucitarán y los muertos en Cristo resucitarán primero el día del regreso del Maestro, y hacemos estas cosas para mantener nuestra fe viva y para alentar a otros a que también mantengan su fe viva y constante en Cristo Jesús. Te damos gracias por todo lo que nos das, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor te bendiga, te guarde, que el Señor te sostenga si estás padeciendo dolencias, que tal vez soledades, problemas. Si quieres que oremos por ti, no dejes de escribirnos, por favor. Deja debajo del video en los comentarios si quieres que oremos por ti, porque sabemos que muchas situaciones malas están ocurriendo a nuestros hermanos a través de la pandemia. Muchos hermanos sin trabajo, muchos hermanos tal vez con necesidades. Pues como somos pobres, tratamos de ser ricos en buenas obras. Que el Señor les guarde, les bendiga, y no se olviden, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que el Señor los guarde hasta nuestro próximo encuentro.